¿Ya? En este caso, ¿cierto? Debo tener conectividad hacia el servidor de base de datos mediante la interfaz gráfica que se llama PHP MyAdmin, que esa es la que comprobamos ayer. Y ahí estoy dentro del motor de base de datos MySQL. ¿Ya? ¿Qué cosas son importantes dentro de MySQL? La base de datos que tiene su propio nombre que se llama MySQL. ¿Qué encontramos en esa base de datos? ¿Ya? En esa base de datos encontramos toda la configuración del propio motor y especialmente hay una tabla ahí que es la que tenemos que tener sumo cuidado cuando trabajemos y en la que se guarda la configuración de los usuarios. ¿Cuál sería la tabla? User, ahí está. Esa es la tabla del propio motor de base de datos. De ahí aparecen los usuarios que hemos creado. Por lo tanto, ahí va a aparecer el usuario root y su contraseña en formato encriptado. Ahí está. Y ahí está el usuario que creamos hace un momento, el que creamos ayer. Ahí dice R. Orellana, por ejemplo, que representa al usuario de la clase anterior. Y esta es la contraseña. Esa contraseña es la que hizo cada uno, pero está cifrada, ¿cierto? Está cifrada. Ahí está el usuario. Ahí lo vemos. Ahí vemos los usuarios del sistema. Esos son los usuarios del motor de base de datos. ¿Este usuario lo podrías crear desde acá? Podría crearlo desde acá, creando un nuevo usuario y agregando los campos, ¿cierto?, necesarios. O lo podría hacer desde ¿dónde? De la pestaña usuarios, agregar usuarios y dar privilegio. Que es como lo hicimos ayer. Como queramos. Como queramos. Esa sería la forma 1 de conectarnos al motor de base de datos. ¿De qué otra forma nos conectamos también? ¿Ya? A ver, pregunta. Yo estoy trabajando, jóvenes, con el motor de base de datos vía web. ¿Qué es recomendable? ¿Que cierre el navegador o me desconecte? Tienen que cerrar sesión. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no me desconecto? Queda un puerto abierto entre el cliente y el servidor. ¿Qué puerto queda? 3306. Queda ocupando ancho de banda en la red. Cuando un puerto se conecta, yo del cliente al servidor estoy navegando el motor de base de datos, estoy ocupando aproximadamente 500 kilobytes. Es poco. Pero si se suman varias conexiones, ¿cierto? Es lo que genera una transacción SQL. Ya con dos forman un mega. Dos conexiones son un megabyte de ancho de banda. Se va sumando. Entonces, lo bueno es que usted elimine por dos cosas. Libera ancho de banda y a la vez evita vulnerabilidades en el cual alguien podría estar viendo su tráfico de red con algún programa sniffer, escuchando lo que pasa entre el cliente y el servidor, escuchando el puerto 3306. ¿Ya? Eso se llama sniffing. ¿Cómo nos conectamos nosotros? Aparte del navegador, me debo conectar con los programas que instalamos ayer. Y estos programas, ¿cierto? Uno de ellos era MySQL Administrator, para analizar el rendimiento de la máquina, ¿cierto? Que vimos ayer. Que nos pide qué cosa? La IP, el puerto nuevamente y el usuario que hemos creado. Y yo podría ver qué es lo que está pasando en mi servidor. Es el MySQL Administrator. Y entre una de las tareas esenciales, aparte de ver lo que ocurre en la máquina, en su rendimiento, era hacer respaldo. ¿Cierto? Hacerlo bacán. Una tabla, muchas tablas, una base de datos o toda la base de datos, lo que usted quiera. Ese era con el MySQL Administrator. Había otra herramienta que vimos nosotros, que está por acá, que se llama MySQL Workbench. Esa es la herramienta más completa para trabajar hacia el servidor de base de datos. Porque no solamente me permite conectarme y ver lo que está pasando en la máquina, sino que permite diseñar base de datos, generar código y subirlas, que es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer algo en la cual podríamos administrar el motor de base de datos. ¿Con qué pestaña lo hacemos? Con Server Administration. ¿Ya? Entonces ahí busco una conexión existente. Miren, ¿cómo se hace esto? Busco una conexión existente en una nueva instancia. Me pregunta, ¿me quiero conectar en forma local o remota? ¿De qué forma nos vamos a conectar? ¿Local o remota? Estamos en el cliente. Remota. ¿Qué parámetros necesitamos? La IP. ¿Ya? La IP del servidor. Si ya me he registrado antes,
Miren lo que aparece abajo. Están los parámetros ya agregados. ¿Y qué va asociado ahí? Va la IP y el puerto. Si no lo he hecho o aparece en blanco, yo la pongo en forma manual la IP. En este caso voy a ocupar los parámetros que ocupamos en la clase anterior. Siguiente. Claro, automáticamente el puerto me pide la contraseña que está agregada allá. Y miren, se está conectando ¿a qué servidor? A un Ubuntu Linux que tiene el motor de base de datos corriendo. Siguiente. Me pregunta cómo quiero conectarme. Yo le voy a pedir sin administración remota, SSH. ¿A qué instancia? La instancia se refiere a qué base de datos quiero conectarme. Si dejo en blanco pueden ser a todas. Si agrego una, por defecto se conecta a esa base de datos. ¿Ya? La dejo como ejemplo, que es la base de datos que tenemos que crear en el servidor. ¿Sí? No, no root, el otro usuario. Y aquí ya estoy trabajando en el servidor de base de datos, estoy viendo lo que tiene. Y también podría ver su rendimiento, su estado, qué está pasando en la máquina, quién está conectado, etc. La conexión de la base de datos de la conexión de la base de datos. ¿Ya? Esta es una cosa. El MySQL Workbench, que también nos permite hacer, nos permite modelar. Aquí administramos, aquí modelamos. Fíjense quiénes usan Workbench. ¿Qué plataforma usan Workbench? Por ejemplo, WordPress. WordPress, Twitter, ¿ya? Hay varias plataformas que usan este mismo proyecto. Data Modeling. ¿Qué es lo que permite hacer Data Modeling? Crear o diseñar bases de datos y subirlas al servidor. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? La tabla que hicimos ayer. Mira, uno crea una tabla. Miren lo que podemos hacer. Vamos a hacer una tabla en código fuente y lo vamos a tener desde acá. Miren, por ejemplo, ¿cómo haría una nueva tabla? La agrego de acá. Quiero hacer una tabla que se relacione con la tabla usuarios. Por ejemplo, ciudades. Y que un usuario pertenezca a una ciudad. Y muchas ciudades estén asociadas a usuarios. Miren, voy a crear tabla usuario. Como la arrastro desde acá. En este modelador. Y ahí edito. Botón derecho de editar. Nombre de la tabla se va a llamar ciudades. ¿Ya? ¿Qué tipo de motor? Lo que conversábamos ayer. Hay uno que se llama InnoDB y el otro MyISAM. Cuando son bases de datos pequeñas, ¿cuál usamos? MyISAM. Cuando son bases de datos con cientos de tablas, InnoDB. Y que se conecten a otros motores de base de datos. Ya, MyISAM. En columnas son los campos que dan en la tabla. Vamos a hacer siu código, bajo código, y siu nombre. Siu nombre. Siu código va a ser de tipo integer y va a ser primary key. ¿Cómo identifico la primary key ahí? Pinchando en PK. Y siu nombre va a ser un varchar. Lo va a hacer un varchar largo 40. En el paréntesis va el largo del campo. Una tabla pequeña, código nombre, nada más. Claro, lo puedo hacer de acá. Aquí estoy diseñando la tabla, pero es más gráfico. Lo bueno de esta herramienta, es que la tabla que estoy diseñando ahí, le puedo obtener su código fuente. Mira, la hice en forma gráfica, botón derecho, copy SQL clipboard, mira, lo copio, lo pego en un bloc de nota, o lo podría exportar también, y mira lo que me está haciendo. La de las copias. Acá, por ejemplo, tengo el código fuente de la tabla usuario, la que hicimos ayer. Lo pego, lo copio, perdón, y lo pego acá.
después se puede guardar con una extensión de la base de datos. Claro, y esto lo voy pegando y voy creando la base de datos con el código fuente. ¿Ya? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de esta herramienta. Puedo hacer las relaciones directamente acá. Ahí están los 1n, 1,1, mucho, mucho. Un 1n sería, por ejemplo, de acá y lo suelto en el otro lado. Y ahí hago la relación, mira. La última relación te parece igual. Mucho, mucho. Mira, ¿qué relación hice acá? Esa de uno. Su código, o sea, una ciudad está asociada a muchos usuarios y muchos usuarios pertenecen a la misma ciudad. Y me genera el código, mira. Y ahora yo llevo el código fuente, hice la relación entre dos tablas, lo copio, mira, lo que hace acá. Y va con las claves foráneas incluidas. Hace todo. Y este código fuente, ¿dónde lo pego? En la base de datos que estoy creando. Así de sencillo. Entonces yo puedo seleccionar todas las tablas de una base de datos. Y la voy pegando en un bloc de notas y la voy generando su código. Así, primero la hago en diseño, saco el código y después lo paso al PHP MyAdmin y tengo la base de datos lista en un par de segundos. Pero el personaje no se puede originar. También se puede. No, pues no te hace esto gráfico. Tú creas, pero no con diseño. Aquí yo veo cómo va a quedar la base de datos. Esto es un diseñador. Esto es un programa diseñador de base de datos. Esa es la diferencia. ¿Y este código dónde lo debería llevar, jóvenes? Ese que hicimos recién. Claro. Voy acá. Y lo trabajo en la consola. De ahí uno va y lo pega. Y lo ejecuta. Y ahí tengo el código listo de una tabla. Así es. Y ahí sería luego continuar. ¿Sí? Hay que configurar la base. Motor de base. Claro, te lo hace todo, ahí está. El engine. O sea, yo diseño una base de datos en modo gráfico, saco el código y lo pego acá. ¿Y en cuánto rato tengo una base de datos? El problema que van a tener que hacer ustedes o resolver son esos que le entregué en las clases anteriores, los van a llevar al modelador y van a sacar su código y después ir haciendo su base de datos. ¿Qué tal? La base de datos la construyen aquí, en el MySQL Workbench, en la pestaña de diseño.